Los mejores slots para que te diviertas y multipliques tu dinero en tu tiempo libre. Disfruta de todos los más de 1000 juegos y traga monedas que esperan por ti para ganar unas lucas extras. Si te registras con el código clave, duplicarás tu primer depósito y tus posibilidades de jugar. Pasarlo bien mientras juegas, ganas y sobre todo cobras en Casino.com. La mejor conversación y las ideas más relevantes. Esto es el panelazo de www.copano.news. En La Clave 92.9. Sociólogo, analista político, el rey de los podcasts de emergencia y también amigo de Radio La Clave, Darío Quiroga. ¿Cómo estás? Hola, Fran, Camilo. Hola. Bien, te estaba ayer escuchando en la semana de Vito, vi el especial. Ya. Sí, yo no alcancé a ver el especial. ¿De qué va? Porque al principio era como analizar los 5 años del 18 de octubre, ¿o no? Sí, pero vieron los rayados. Pero después... Sí, yo me metí, yo hice el prefacio a Mayol, sí. Quedó simpático, me gustó, creo. Sí, estaba bueno como ejercicio, se los recomiendo. Vayan a verlo. Por lo mismo, ¿qué semana, güey? No, te pasaste. Oye, es que es inevitable, lo decía Camilo, lo hemos escuchado ya de otros colegas hacer esta comparación en base a lo que nos hemos enterado en las últimas horas de lo que hemos abordado respecto al caso Monsalve, pero también aquí aparece otra figura pública, no política, pero muy pública, que todos conocemos, que es el Mago Valdivia, que está detenido, va a ser formalizado, y esa comparación es... deseable, o sea, el término, pero ¿debería hacerse? ¿O deberíamos enfocarnos en Monsalve? No, yo creo que en el fondo, en el día a día, para agarrar el café, sí, por supuesto que hay una comparación. Y a propósito de los ecos del estallido, a propósito de el ejercicio que hicimos ayer con Alberto Mayol, que le pusimos el fantasma del estallido y la crisis de Monsalve, y le pusimos como bajada, el violador eres tú. Porque nos recordábamos que efectivamente uno de los contenidos probablemente más profundos del estallido, no en los primeros días, pero sí un mes después, en noviembre del 2019, fue la tesis y fue la síntesis entre el estallido social, este malestar social, pero la dirección que le daba a su vez el mayo feminista de un año anterior. Y la imagen del violador eres tú, ese canto espectacular, una síntesis extraordinaria, sí, pero así tremendo, nos hablaba efectivamente de que hay cosas que son más profundas, que son políticas, como el patriarcado, que es político, pero que a veces cuesta entenderlo en la clave más básica, así como ramplona de izquierda y derecha. Y eso, claro, en ese sentido sí, esto que nos asoma de Monsalve, es una cosa ominosa que es muy intensa, y por supuesto que, aunque el personaje es básicamente farándula, Jorge Valdivia, claro, obviamente cuando sucede 3 días después, refuerza que parece que hay una suerte de crisis que es política, que afecta a lo político, pero que también tiene, por supuesto, raigambre social. En ese sentido, creo que vale la pena, pero también creo importante, chiquillos, que en el fondo logremos distinguir lo anecdótico, lo policial de lo que es crisis política. Sí, ahí es relevante también hablar de una palabra que ustedes exponían ayer en el streaming que hicieron en la semana de Vito, que tiene que ver con la palabra abuso, que es algo que parece que es una norma, es un tema de relacionamiento entre, voy a ponerme bien ahí, Mirko Macari, como una tendencia de relacionamiento entre todos que debe ser desmontada. Porque eso también genera que todo el mundo se sienta abusado. Sí. Ayer tenía una discusión con un colega en otro proyecto por WhatsApp. Y me puso en un momento, esto fue muy loco, me puso, siento que me estás maltratando. Yo le pongo, te cuento algo, estamos hablando por WhatsApp. Te estoy escribiendo. ¿No estás escuchando mi voz? ¿Pero escribiste en mayúscula? No. ¿Estaba gritando? No, negrilla. No, pues, en negrita, mayúscula. No estaba en esta. Yo sé cuando estoy enojado porque soy más profundo, pongo, ¿entiendes? Sí. Acá no lo hice. No lo hice. Ya, está bien, claro. porque si no estaba ahí con red flag. No. Entonces lo que quiero decir es que también toda la sociedad está permanentemente en un modo de alta tensión. Porque es como estar siempre en alerta.
Bueno, y tenemos hay un fin de factor semana que- de elecciones. No, pero quiero decir algo. Cuando tú estás siempre en alerta, uno de los estudios científicos respecto a la depresión dice que si estáis constantemente en ese estado de alerta porque pueden abusar de ti, porque pueden abusar de ti, estás frente a una amenaza. Ujú. Y también, por ejemplo, esa gente que piensa que siempre está bajo amenaza cae en depresión porque comienza a hacer que su cabeza se empiece a horadar. Yo creo que hoy la sociedad chilena está profundamente deprimida. Sí, yo creo que esto que tú señalas, el abuso, que efectivamente es uno de este ejercicio que hicimos con el análisis de los rayados junto a mi compadre y colega Julio Pasterna hace 5 años atrás. Y claro, abuso era como la palabra inicial, que generaba además esta contraposición como dignidad de la sociedad. Y veíamos cómo esa dignidad se transformaba en resistencia, que era el tercer concepto, y esa resistencia se enfrentaba, digamos, a la represión. Y esos eran como los 4 conceptos, pero efectivamente el abuso era el concepto inicial. Ahora, lo que yo creo en eso, no tampoco tengo la mirada tan completa como para me parece sana la reflexión que tú decís, Nico. Lo que yo sí reconozco es que efectivamente vivimos en una sociedad que permanentemente tiende a naturalizar el abuso grande y el abuso pequeño. Yo creo que ya no se tiende. A ver, ¿en qué sentido? Se acabó la naturalización de la... Yo creo que se acabó. De acuerdo. Sí, sí, de acuerdo. Pero la salida, y eso quería llegar, y ahí yo probablemente concuerdo contigo un poco en el leitmotiv de lo que estáis señalando, es que sí me parece que lo que no ha pasado es que logramos reconocer el abuso, pero como sociedad todavía no logramos profundizar en una lógica que no sea solamente estar alerta a un poco a lo que tú dices, a los abusos que yo sufro, sino también a cómo soy parte de un sistema que va consagrando la lógica, digamos, de los abusos cotidianos. Y en ese sentido, más que haya de repente como un cambio ético de la sociedad, más bien hay una sociedad que está como más alerta, que es como consciente como de sus derechos, pero poco consciente de sus deberes y su aportación. Por de pronto, la desafección de la ciudadanía respecto a la política es parte de eso, porque en general, lo voy a decir así, no quiero pisar ningún callo, la gente tiene derecho a decir, no estoy ni ahí, no me interesa, no sé qué, bueno, pero igual es bien complejo cuando el grueso de la sociedad, no un grupito, sino el 80% de la sociedad tiene esa mirada respecto, por ejemplo, a una elección, a una toma de decisión, pero después al día siguiente que esa persona toma autoridad, no solo el presidente de la República, hasta un pinche concejal, empieza como a decir que están al otro lado del muro y a exigirle soluciones mágicas. Y eso, sí hay una cosa media infantil en las sociedades contemporáneas que es un problema. ¿Y eso lo vamos a ver traducido en las papeletas este fin de semana? Sí, claro. En el nulo y en el blanco, dices tú. Ojalá fuera en el nulo y el blanco. No, yo creo que no ir, incluso. No. ¿Puede ser? No, yo lo veo más complejo, perdona que lo diga, pero Sí. yo creo que eso puede generar que efectivamente haya mucha ciudadanía que decante por algunas apuestas políticas, pero no porque haya una mayor reflexión, sino porque esa apuesta política logra encarnar una molestia inespecífica. Esto que un poco se ha dicho, que es un fenómeno, insisto, no solo chileno, contemporáneo, que en general tiende a pasar, estoy hablando de elecciones nacionales, que en el fondo tú votas como la oposición del gobierno de turno, entonces la lógica de que van pasando A, B, o sea, en Chile ya llevamos varios gobiernos, llevamos 5 gobiernos al hilo así, Bachelet, Piñera, Boric. Uh-huh. Izquierda, derecha. Y el próximo algunos que toca, dicen que derecha. algunos dicen que es buena la alternancia. Sí, no, pero es que esto no es alternancia. Lo que pasa es que es que a eso voy. Sí. En un sistema donde tú no puedes proponer ningún proyecto político porque ninguno toma la totalidad de la Cámara, entonces siempre es como una falsa alternancia. Populismos. O sea, finalmente lo que uno podría decir que lo que se viene son populismos de izquierda a derecha. Me parece que el que le tomó en el último tiempo en Chile, para hablar de Chile, creo que es también en Latinoamérica, el que le tomó el pulso es la ultraderecha. O sea, la ultraderecha es la que ha tenido una mayor capacidad de ofrecer respuestas populistas, en un sentido bien simple de la palabra. El populismo como fenómeno político, perdonen los sociólogos y cientistas políticos, es más profundo, en fin, hay que mirar a mediados del siglo XX. Pero hoy en día ya la palabra populismo, es decir, como una receta facilista, creo que la ultraderecha toma. Y lo que empieza a suceder es que hay otras agrupaciones políticas, el día de mañana pueden ser de izquierda, pueden ser de cualquier sello, pero que en el fondo entiendan que lo que hay que hacer es conectar con esa rabia,
no para darle propuestas, sino solamente para que se quede en rabia. Entonces, Ojo, que eso también genera que la gente también descubre eso. Sí, po. Claro. O sea, van a probar el sabor. No. Y es muy probable que la ultraderecha, que es republicano, tenga su oportunidad. Y van a ir hacia ese sabor. Pero ese sabor no tiene soluciones, porque no solamente no tiene experiencia, sino que supone cosas que en la realidad son inaplicables. Darío, pero ahí, Sí. por ejemplo, a mí me da la impresión de que es un poco más complejo el tema. ¿En qué sentido? Porque el grito del populismo yo creo que se viene más o menos augurando en los últimos 10 años y no ha pasado. Curiosamente, como que lo que va triunfando son más bien las opciones institucionales. Pienso yo, Piñera, como que lo logró canalizar en algún momento Boric. Ahora no sabemos, siempre está como ahí, como alerta, como en el horizonte, pero hasta ahora no ha pasado. Y yo te digo que es un poco más compleja pienso, por ejemplo, en mi vieja es de Viña, estuvo afectada por el tema de los incendios en Viña, fue bien complejo. Y mi vieja el otro día, conversando con ella, me dice, mira, ¿sabéis qué? Voy a votar por Ripamonti, alcaldesa, pero voy a votar por la concejala republicana. O sea, se dan que yo me acuerdo hace algún tiempo, ustedes lo monitorearon y como que captaron ese fenómeno de personas que más bien adhesión ideológica muy poca, sino que más bien, por ejemplo, el mismo votante de la Concertación estaba votando por Piñera, que después votaba por Bachelet y después votaba por Boric. O sea, se daba, digamos, esa transición con absoluta y total liviandad y las personas, digamos, como que no se casan con opciones. O sea, yo puedo votar por él, pero al mismo tiempo al otro día te puedo estar criticando y al otro día puedo estar pidiendo tu salida. Nadie milita, digamos. Nadie cree en ningún proyecto en específico. Y en la próxima lo que creen es la opción. Exactamente, y en las próximas elecciones te voto al republicano. Entonces se da un poco ese vaivén de opciones, de posibilidades. Por ejemplo, no sé, yo lo que he captado es que en este tema de la reconstrucción en Viña, los republicanos se metieron con todo y va a votar por la concejal republicana porque es la persona que le hizo los contactos con el MOP para ver el tema de la reconstrucción. Es una locura. Es como el nexo finalmente con el Estado y uno dice, bueno, con ¿por la qué persona también, el Frente Amplio, las bases del Frente, ¿por qué no estaban ahí? ¿Por qué no fueron y ofrecieron soluciones? No solamente el Frente Amplio, sino que digo todo el espectro, digamos, que está involucrado. El ministro de Vivienda es socialista, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál es el quiebre que se produce? Quiero hacer una pregunta retórica. ¿A ti te parece que la segunda vuelta entre Kast y Boric era una decisión relevante para Chile, volviendo atrás? O sea, ¿te parecía una votación importante? ¿Te parecía que hacía una diferencia si está Boric de presidente que si está Kast de presidente? A mí sí, a mí me parece. Ya, ¿cierto? Es como obvio, estoy diciendo una cosa, una obviedad, si es como, sí, obvio, son dos países distintos, Boric, Kast. Bueno, votaron 6 millones y tanto de personas. En esta elección van a votar el doble. ¿Por qué? Porque es obligatoria. Es decir, el 50% de la gente que va a ir a votar en las elecciones de este fin de semana no le parecía ni en segunda vuelta relevante ir a definir si Chile va a ser gobernado los próximos 4 años por Gabriel Boric o por José Antonio Kast. Claro, en ello estoy pensando. Pero también, ojo. Pero espérate, vive en Narnia. Sí. No, se va a enterar una semana más tarde que tiene una multa de 30 lucas y la va a pagar. Bueno, por lo mismo, pero van a haber algunos que van a ir. No se va a enterar, va a votar. Por eso se ha doblado el padrón electoral prácticamente. Por eso 5 millones más de personas respecto a la presidencial votaron. ¿Tú crees que van a votar? 12 millones de personas, sí, entre 11 y 12 millones de personas. El doble. Darío dice que van a votar y que van a votar por descontento en el fondo. Entonces, lo que quiero decir es que es que solo para que se entienda bien la idea, Nico, lo que quiero decir es que, por ejemplo, lo que nos señala Camilo, probablemente tu madre sí ha votado en las anteriores elecciones. Entonces, hay un padrón, por supuesto, de mayor desafección de partidos políticos, de cruce, etcétera. Pero estamos hablando de un segmento de la población, un 50-60% del padrón, que tradicionalmente ha votado, más enojado, no es que sean militantes, etcétera, ya. Yo lo que estoy hablando es de un fenómeno. Es como el internet profundo, este internet oscuro, donde aparece el porno, esas cuestiones que uno ni entiende, así como de hacker. Bueno, ese mundo ya votó. Ha votado en 2 plebiscitos y en una elección muy sui generis que fue la de los consejeros constitucionales, donde, dicho sea de paso, de 55 o 50 consejeros, eligieron 23 republicanos hace el 7 de mayo del 2023. Mira, yo el otro día... Entonces, ahora, perdona, 20 segundos. Lo que digo es que en esta elección municipal, eso se va a expresar. Y entonces, ¿por quiénes van a votar ellos? Van a votar, porque hay multa. Algunos van a votar blanco, otros van a votar nulo, pero otros finalmente ya con el voto ahí
van a ejercer el derecho tal como cuando tú agarras el celular y votáis y echáis a alguien del reality. Y la pregunta es cuáles van a ser las motivaciones políticas profundas, programáticas, etcétera, para votar. Y ahí me parece que hay que mirar los resultados, porque ahí puede aparecer, no digo, a las encuestas ya nos entregan una primera señal, pero van a aparecer, yo creo, fenómenos donde esa masa de votantes va a estar mucho más disponible para seguir ciertos populismos que logren entroncar con su profunda molestia, desafección, miedos, etcétera. Cosas complejas, poco estimulantes y poco programáticas. Eso y ahí puede aparecer el escenario más grave que tú ayer, Camilo, lo decías al aire, lo seguimos comentando afuera, pero un escenario el peor para este dantesco gobierno, tal cual, que sería sin Repamonti, ganando sin Emilia Ríos, sin... ¿Quién más mencionaste? Valparaíso. Gracie Hasler. Como estos rostros que uno imagina que quizás sí van a ganar. Serían puras derrotas y también, bueno, nos queda poco tiempo, pero ojo, para encasillarnos en cómo le afecta esto al gobierno. Sí, política ficción. Es política ficción. Sí. El peor escenario dentro de la política ficción para la administración Boric. Por supuesto. Porque a mí me llamó la atención, quiero poner un punto sobre eso. Hace pocas horas aparece Poduje grabándose en primer plano, que se ve como el conde, se ve igual que el villano de mi villano favorito. Se graba Gru, se ve igual a Gru. Aclarando y retuiteando, siendo retuiteado por Juan Leguedé. ¿Se acuerdan de Juan Leguedé? Uno de los personajes siniestros de esa deep web y de Ciudad Gótica que indica a nuestro amigo Quiroga. Y él aclara, es increíble el video, porque él aclara que uno está de acuerdo con el matrimonio entre hombre y mujer, como que lo subraya, y que cuando le preguntaron en el debate sobre Nicolás tiene dos papás, el libro que hizo el Maoni y estuvo, que él no sabía y que él no estaba de acuerdo con el libro. Pero antes que sí. No, entonces y todo esto después de lo de Ripamonti ayer. Es que lo que quiero decir es, están operando para esas morales. Yo ayer me tomé un café con una cientista política local acá en Argentina, importante, y me decía, mira, esto comentario no lo voy a dar el nombre, pero voy a contar lo que me dijo porque me pareció maravilloso. Me dijo, mira, a mí me molesta más su fealdad interna y externa que su fascismo. Porque probablemente si supieran que son fascistas se suicidarían, ya que buscarían su eliminación. Entonces, lo que voy es que hay algunas perversiones dentro de esta dinámica espuria de internet, de autoalimentación algorítmica, de odio, que ha conducido a gente que no sabe nada de la vida a encontrar, como bien dice nuestro amigo Quiroga, unas soluciones en esas ideas. Un proyecto es como que les dieron el proyecto de vida. Y probablemente ahí es donde se está firmando republicanos para seguir avanzando a un camino que en un país que nunca solucionó sus procesos democráticos lo puede empujar a estructuras psicológicas, por lo menos en esta basada, muy peligrosa. Bueno, de hecho, si uno piensa en la próxima elección, voy a decir algo que no tiene por qué ser mecánicamente así, pero en realidad lo lógico con las pulsiones que hay en Chile últimamente es que la próxima presidencial la gane algún liderazgo de carácter populista. Ahora, claro, se acerca el tiempo y todavía no aparece. Más bien lo que hay es... No, sí está, Johannes Kaiser. Bueno, no, pero digo que no está arriba en las preferencias. Pero claro, por ejemplo, ese tipo de liderazgos. Y por eso es que algunos liderazgos tradicionalmente serios, como Evelyn Matei, empiezan entonces a jugar y finalmente entienden que tienen que empezar a jugar el juego del populismo, y por eso le dicen a sus candidatos, hablen de delincuencia todo el rato, nomás si eso es lo único que pega, porque están en la pasta. Entonces, bueno, no sé qué vaya a pasar. Obviamente estas elecciones locales van a mostrar parte del fenómeno, también lo van a atenuar porque son elecciones locales. De hecho, por eso creo que los últimos sucesos políticos de la última semana no creo que debieran afectar significativamente. Se juega en otra cancha eso, pero hay que estar mirando porque, insisto, en este ciclo que vamos a empezar recién a completar, que se completa el próximo año, de la elección obligatoria y por lo tanto ese nuevo padrón, hay que mirar qué es lo que pasa con esas masas que, insisto, nunca votaron antes, ni por Kast Boric.
Sí. O sea, es como les parecía, no va a estar votando, ¿qué importa eso? Entonces, esa es la comprensión de la política, de la mitad, un poquito menos, del padrón nuevo, que en la práctica va a ir a votar por la multa. Darío, eso se juega en otra cancha, pero ¿en qué cancha juega el presidente Boric durante esta semana previa a las elecciones? Hoy tiene un punto de prensa, después de los 50 minutos que habló el día viernes. ¿Debería hablar hoy? ¿Debería hablar de Monsalve? ¿Debería no decir nada? Tengo la peor opinión de lo que ha hecho el presidente Gabriel Boric el viernes. La peor. A ver. Creo que es de una levedad, de una irresponsabilidad. A mí la verdad me avergüenza la incapacidad que tienen para leer el signo de los tiempos, la doble moral implícita, y cómo además, o sea, es como, de verdad, cómo te hace ese favor, cómo con una tan mala toma de decisiones en 48 horas transformaste un hecho policial, delictual, que afecta a una autoridad política, pero que es un hecho policial, una violación, ¿ya? Sin ninguna motivación más política que la calentura y que probablemente las ansias de poder transformado, llevado a la sexualidad, cosa además muy típica, digamos, en todas las esferas del poder de Hollywood, del poder político, del poder de la iglesia, etcétera. Las perversiones sexuales como el cenit de la aplicación del poder. El violador eres tú, nuevamente. Transformar eso en un hecho político, por el amor de Dios. ¿En qué está pensando? O sea, lo transformó en una crisis política. O sea, qué distinto hubiera sido que el día martes. Es tan difícil para un presidente joven, para un presidente feminista, de un gobierno feminista. Era tan difícil que el día martes, cuando cita a las 8 de la noche a La Moneda, al subsecretario, le dice, sí, mira, me están acusando de esto, perfecto. ¿Y te metiste con esa persona? Porque además él está diciendo, sí, me metí. Su defensa es que se metió con una subalterna que conoce desde niña, que es hija de un colaborador. Eso está muy mal porque es asimetría. Ya, exacto. O sea, ahí por lo parte tanto, mal, sin violación. Pero por supuesto, a esa hora. por supuesto. Entonces, en Claro. ese minuto, imagínate la diferencia en ese minuto, porque eso yo le pido a un presidente que se declara feminista, que se declara construido, que ese día martes le diga, perfecto, ojalá que te vaya bien, ojalá que no sea violación, le puedo decir hasta incluso en la intimidad, mira, confío en que puedas defenderte, pero ya lo que tú me relatas como excusa para la acusación que hay, ya es inaceptable. Te puedes retirar, váyase para su casa, para donde quiera, salga de La Moneda, y a los 15 minutos quiero un comunicado de prensa a las 9 de la noche del día martes, diciendo que ha salido. Ahí sí, mándate la conferencia de prensa que queráis, weón, de 2 horas, y sé transparente. Pero ser transparente después que durante 48 horas se trató de manejar esto como una clásica crisis política, es primero pero una no será profunda ahí, estupidez, pero porque no no será- es política, y lo transforma en ella. ¿No será que le conviene, espera, Nico, ¿no será que le conviene el enredo al gobierno también? En el sentido No. de lo siguiente, ¿por qué lo planteo? Haciendo esta lectura, nos quedan 2 minutos. Sí. El gobierno, digamos, los hechos no estaban muy claros. La gente está leyendo que, bueno, el subsecretario Monsalve cometió una violación, fue denunciado, aparentemente es lo que se sabe hasta ahora. Y lo que se está investigando. hay una denuncia, se está investigando, el presidente Boric lo saca y hasta ahí. Eso es como el concepto general de lo que se conoce. Los detalles, por ahí los que profundizan más saben, los que no. Quienes no saben los detalles probablemente no se enredan con esto de que, bueno, a lo mejor supo horas antes, supo horas después, se enredan y finalmente comienzan a llenar esos vacíos, esos huecos con la concepción previa que tenían antes. Es decir, por ejemplo, si yo soy base social de Boric, lleno todo eso con, no, aguante Boric, Sí. fue honesto, No, espérate, fue transparente, espérate, y los que son contrarios llenan ese vacío Total. diciendo, no, Boris sabía todo y lo quería ocultar después Por de las supuesto. elecciones. Y hay Se una nueva produce línea. y en el fondo lo que hace ahí el gobierno es mantener un poco el statu quo de aprobación, en cierto modo. Y hay una nueva línea. Pero se le sale que pésimo. es Sí, los- yo los también memes creo. Sí, espérate, yo estoy de acuerdo contigo, Darío, pero creo que también le doy la razón a Camilo en que la gente también rellena sus espacios como lo desea. A esta hora lo que permea son los memes del Pisco Sour, por desgracia, porque estamos en medio de tragedia, un abuso en la escala de lo que estamos hablando, tanto lo de Valdivia como lo otro, es una tragedia humana, es una tragedia para la familia, pero la gente, ¿qué está optando? Meme del Pisco Sour. Porque Es más, la comedia... Chile, país meme. No, pues que la comedia viene desde la tragedia. No, Sí. Chile, país inviable, porque si todo el tiempo estamos bajo este estado de alerta, tensión,
y ridiculez y gente estúpida que tiene poder, que hace imbecilidades como la que hizo Monsalve, porque Monsalve es un estúpido. Y encima del ministro de Seguridad, o sea, ¿en qué triste cabeza cabe esto? Vinter ayer lo trató de traidor a Monsalve. Utilizó ese concepto 3 veces en la entrevista que le hicimos en 32 minutos. Lo trató de traidor. Más allá de cualquier cosa, Monsalve un traidor. Hace un daño pero enorme. Pero eso es parte del escenario. Lo que quiero cerrar, y agradecido mucho de Clave Morse que viene a continuación, es que al final todo lo que pasa el sábado y el domingo no tenemos lectura. Es inédita la no brújula que hay en este momento. Darío, ¿tiene que hablar hoy el presidente Boric en el punto de prensa sobre Monsalve, sí o no? O sea, sí, ahora ya sí, yo creo. Ya es irrelevante. Ya después de los 50 No, ya no puede cagarla más. No puede cagarla más. Bueno, Hablar de vamos Valdivia, a ver, ¿no? en una de esas habla de Valdivia. Vamos a ver, chao Nico, un abrazo Buenos No, Aires. cuídense. Chao, Chao chicos. a Mañana viene ustedes, estudio. que estén bien, viene Clave Morse. Y Casino.com, la mejor red de apuestas de Latinoamérica, presentó Copano.news en La Clave.